Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ahora tengo una invitada muy especial para mí, y también una compañera de camino también, terapeuta, y quiero presentarles a Nicole Castillo. Bueno, ella hace muchas cosas muy variadas, muy versátiles. Y este tema, esta reunión va a tener como objetivo hablar sobre aperturas del campo emocional, contagio informacional y manipulación psíquica. Pero antes quería que se presente Nicole para que nos explique un poquito en breve qué es lo que hace y bueno, un poquito de su vida también. Gracias, Nicole, por estar aquí. Hola a todos, gracias Estercita por esa presentación tan bonita. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes. Más allá de en donde se encuentren, compartimos un tema en común que es el misticismo, que es el esoterismo, el bienestar, el ayudar y servir a esta humanidad que tanto nos necesita. Y les agradezco a cada uno de ustedes también por ser trabajadores de la luz. Espero que hoy día se lleven información valiosa. Yo soy coach holística, estoy certificada internacionalmente, soy ecuatoriana, actualmente vivo en Perú y vengo ya hace varios años desarrollándome en el mundo holístico. Me inicié a través de una orden esotérica de iniciados en Argentina. Ahí estudié más o menos 4 años. Ahí fue donde conocí a quien considero mi maestra principal, que es rusa y es una ex agente de la KGB, que es la policía secreta rusa, ¿no? Como mencionaba Estercita, en los gobiernos de países importantes, de las potencias, el gobierno, además de tener a sus ministros, también tiene a su séquito de magos, ¿no? Tiene su policía secreta, tiene a sus espías, a sus psíquicos, y tuve la fortuna, la bendición de que mi maestra haya tenido esta escuela dentro del gobierno de Rusia, ya retirada de sus labores, digamos, de inteligencia. Ella abrió su orden de iniciados, donde fui convocada, igual por campo de acontecimiento, ya que mi hermana mayor también es terapeuta y ella ingresó a esta orden por su esposo, ya que ahí no ingresas más que por invitación. Y bueno, con ella estudié varios años, después ya me vine a vivir a Perú, acá me certifiqué a distancia en una universidad de negocios de España, me certifiqué ya como coach holística internacional y aparte hago astrología, tarot, numerología, me especializo en rituales, limpiezas energéticas y demás. Así que espero que se lleven algo valioso el día de hoy. Y bueno, ya los órdenes de Estercita les iré contestando. Si les surgen preguntas, yo feliz de responderles. Tengan en cuenta que cuando uno está entendiendo la información surgen preguntas, así que Claro, no tengan miedo de preguntar. bien. Bueno, yo tengo unas preguntitas, Nicole, y ahí podemos integrar otras si los compañeros también se unen. La primera es, ¿cómo evitar cargarnos cuando tratamos con personas que ya están cargadas energéticamente, emocionalmente? Ujú. Bien. Bueno, para explicarles esto hay que tener en cuenta lo que es nuestra anatomía multidimensional. Nosotros somos seres que existimos en múltiples dimensiones y tenemos no un cuerpo, sino siete. Tenemos 7 capas, ¿no? Que van desde la más sutil, que es la externa, hasta la más densa, que es la física, cuyo borde o cerradura le llamamos el campo emocional. Es como una burbuja que sella nuestro campo energético, que mide desde el dedo medio, si abrimos nuestros brazos de forma horizontal, 10 centímetros más. Del dedo medio, 10 centímetros más, ¿no? Una periferia que va incluso por debajo del piso. O sea, nuestro campo energético es amplio. ¿Qué pasa? Que esa burbuja está sellada normalmente, a menos que sufras de algún tipo de enfermedad, que tengas una adicción a una drogadura, alcoholismo. Si has pasado por una cirugía donde has tenido anestesia general, también se apertura el campo emocional. O en la vida cotidiana, cuando pierdes el control de tus emociones a través de ira, ya cuando te agarra un ataque de ira o de llanto desconsolado, entonces se abren portales en ese campo emocional.
Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un cliente, un paciente que está cargado, que probablemente tenga pensamientos negativos, pecados capitales, entidades pegadas, demons, etcétera, para nosotros mantener lo que llamo la transparencia, es decir, no poner nada de nuestra información en el otro ni tomar de su información, tenemos que evitar reaccionar. Tenemos que mantener el control de nuestras emociones. Si ustedes se fijan los rostros de los magos, o sea, de magos muy conocidos como Elena Blavatsky, ¿no? Jorge Elías Sadum, ellos siempre tienen un rostro como la Mona Lisa, o sea, neutral. No están ni súper eufóricos ni en el mar de la tristeza, sino que están neutrales, porque esa es una forma de protegerte energéticamente. Entonces, cuando un cliente te cuenta una tragedia, una historia muy dolorosa, incluso cosas que resuenan con tu historia personal, tienes que evitar, y esto suena mal, tienes que evitar sentir empatía, ¿ya? Porque la empatía es ponerte en los zapatos del otro y es compartir su karma. Más bien, lo que debes hacer es sentir compasión. Compasión es sentir piedad de que la otra persona está sucediendo esto, le están pasando esas cosas. La piedad es lo opuesto al juicio, ¿no? No la juzgo, porque, claro, como hizo tal cosa o tomó estas malas decisiones, no, simplemente siento compasión y piedad sin ponerme en los zapatos del otro, sin tampoco sentirme por encima del otro, ¿no? Simplemente saber que somos seres humanos, que somos hermanos, hijos de la tierra y que así como esta persona tiene estas flaquezas, estas debilidades, yo también tengo otras y que en la vida todo es por merecimiento. Si esa persona está pasando lo que sea que esté pasando, es porque merece vivir esa experiencia para su evolución. No es injusto, es lo que corresponde en su proceso evolutivo. Entonces, esa sería una forma de mantener la transparencia. ¿Por qué le llamamos transparencia? Porque es como ser como un vidrio por el cual atraviesan los rayos de luz y nada se queda. Entonces, puedes trabajar también con afirmaciones, diciendo soy transparente, estoy transparente. Puedes usar amuletos de protección, cuarzos. A mí me funciona muy bien mirar solamente al ojo derecho de la persona porque en programación neurolingüística te enseñan que bueno, los hemisferios del cerebro están cruzados con los lados del cuerpo, entonces el ojo derecho corresponde al hemisferio izquierdo, que viene a ser nuestra parte racional. Entonces, cuando hablas con la persona, no quieres comunicarte con el lado emocional, sino con la parte más, como decirte, el robot, ¿no? El 16 bits. Y de esa forma no te cargas. Entonces, te puede estar contando lo que sea que te esté contando y tú miras solo a su ojo derecho. La persona va a verte como que si le estás mirando a los ojos, no se va a dar cuenta. O también lo que puedes hacer es visualizar con los ojos abiertos o cerrados que estás envuelto en una burbuja, ¿no? Y que por esa, o sea, en esa burbuja nada, o sea, todo rebota, nada ingresa. También puedes minimizar tu campo energético con visualización hasta un espacio más pequeño. O visualizar que alrededor tuyo hay espejos donde no te reflejas tú, sino el que está afuera, como si fuera una circunferencia de espejos. Eso sobre todo cuando tú ya sientes un ataque, ¿no? Cuando sientes que hay algo que está queriendo ingresar en ti o algo que realmente te está chocando, un mal comentario, supónganse a veces en la vida cotidiana, ¿no? En una mesa alguien te tiró una indirecta, un comentario pesado, entonces enseguida te blindas, ¿no? Ves, visualizas los espejos. O lo que también yo suelo decir, además de estoy transparente, es ve a tu tiempo y a tu espacio. O sea, envío a su tiempo y espacio esa información, esa entidad, eso que no quiero dentro de mi campo energético, con fuerza, con afirmación, ve a tu tiempo y a tu espacio. Muy bien, Nikki. Una consulta, hablando justamente de esto de proteger el campo y que hay muchas formas de hacerlo imaginativamente y con intención sobre todo, ¿no? Cuando hablas del mal del ojo, ¿no? Mal de ojo, perdón, eh, no es necesariamente muchas veces se confunde con otro tipo de energías preparadas por terceros, pero un mal ojo puede estar en cualquiera
de nosotros, alrededor de, digamos, de la gente con quienes tratamos, o de pronto vamos a la calle y hay una mirada que nos penetra sin conocer a esa persona. Ujú. Sí, o sea, el mal de ojo viene a ser un ataque energético externo que se da por envidia o por juicios externos. Entonces, cuando una persona raja de ti, o sea, te juzga o te envidia, te está echando mal de ojo. Es decir, te está atacando energéticamente. Te está enviando influcus, que son pensamientos, en este caso influcus negativos de baja frecuencia de información, y depende, ¿no? Si tú reaccionas, si tienes una apertura en tu campo emocional, porque no tienes buenos hábitos, porque estás enfermo, porque tuviste un mal día, porque estás deprimido, entonces esos influjos van a ingresar, ¿no? Ujú. Y hay personas que tienen más poder de echar mal de ojo que otras. Eso uno lo puede conocer a través de la fecha de nacimiento, a través del cálculo numerológico. Yo hago una lectura que se llama psicomatriz numerológica, donde ves qué potencial de energía constructiva y destructiva tienes, solar y terrenal. La energía que echa el mal de ojo es la energía terrenal. Es la energía que viene del centro de la Tierra, que asciende por la columna y sale a través de los ojos, del tercer ojo también, y de la garganta. Entonces, cuando nosotros hablamos o vemos, aunque estés hablando cosas bonitas, es energía destructiva. No quiere decir que sea mala. Tenemos energía solar constructiva, energía terrenal destructiva. Por eso es que te dicen, nunca cuentes un proyecto que tienes porque no va a pasar, porque lo estás sacando desde la energía destructiva. Te dicen, por ejemplo, en las velas de cumpleaños, nunca debes poner un deseo y soplar porque estás destruyendo el deseo. Debes poner lo que ya no te quieres llevar. En tribus, en algunas tribus en el Amazonas, los líderes de la tribu se saludan así, tapándose la boca por respeto al otro, por la energía destructiva. Entonces, para nosotros poder, digamos, decretar en rituales a través de la garganta, tenemos que siempre hablar en afirmación. O cuando oramos, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, para justamente este canal destructivo transmutarlo en afirmaciones, ¿no? Claro. Mira, fíjate, tenemos ahí una pregunta de Vanina. Ujú. Dice, cuando hice la formación de sanación energética, comentaron que los implantes dentales o cualquier tipo de cirugía y tatuajes también fisuran el campo energético. ¿Es así? Pregunta Vanina. O sea, ¿qué pasa? Que los tatuajes están en el cuerpo etérico. Nosotros tenemos 7 cuerpos. El etérico es el que bordea al cuerpo físico y mide más o menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Viene a ser el cuerpo más importante para los humanos porque es el único que comparte información del cuerpo físico y del astral. Entonces, la información que tú pongas en un tatuaje es información que vas a poner en tus programas mentales. Entonces, sí hace una fisura, sí es bueno después, digamos, meterte a una piscina o al mar, porque ya cuando eso se cure, porque la piscina o el mar, la masa de agua presiona el campo de energía y lo va a sellar. Entonces, siempre después de una cirugía, de un tatuaje, es bueno meterse a una masa de agua. Por otra parte, es importante cuidar la información que pones, porque yo lo veo más, o sea, sí lo veo como algo artístico, sin embargo, lo veo más como un amuleto, ¿no? Incluso en las tribus antes se usaban de esa forma. Por eso es que es importante que, o sea, pienses 2 veces si te vas a tatuar el logo de tu equipo de fútbol, o sea, ¿qué te vas a poner ahí? Porque esa información tiene poder. Si tú te vas a tatuar, por ejemplo, tu animal de poder, bueno, es una información que necesitas, ¿no? Para ponerte ahí alguna frase, el estoy transparente, o sea, cosas que tú sientes que van a ser como recursos o herramientas para tu trabajo mágico, perfecto, pero no estar poniendo cualquier información que sea muy descartable, que sea de baja frecuencia, ¿no? Ujú, ujú. Es interesante porque hace mucho, cuando hacía una consultoría presencial, una limpieza energética, había una persona que tenía un polo, estaba obviamente con polo, y yo comencé a colocar, ¿no? A hacer Reiki, y sentía que había algo denso allí. Entonces me parecía un poco imprudente de mi parte decirle qué hay detrás de ese polo. Y de pronto, en un momento, le dije, mira, ¿tienes algo en el pecho?
y él sí se levanta el polo y me muestra un símbolo de un o un demonio que tenía de protección. Y era interesante porque él decía que tenía muchos sueños de que lo perseguían los demonios, pero nunca lo relacionó con el tatuaje. Y ahora que lo cuentas, tiene sentido, ¿no? Ujú, Ujú. exacto. ¿Qué pasa con aquellos que tienen tatuajes, que son tatuajes de pronto un poco más densos simbológicamente y no se los pueden retirar? ¿O hay alguna manera de desbloquear esos símbolos? O sea, como esa información que está en tu mente, porque la mente es diferente al cerebro, ¿no? El cerebro es el hardware, es como decirles la laptop, Ujú, el sistema operativo, y la mente es el software. Son las aplicaciones, son los programas mentales que están en nuestro cuerpo etérico, bajo astral y el bajo causal aquí. ujú, Entonces, toda información que tú pongas en tu piel, en tu pelo o en tus uñas va directo a los programas mentales. Por eso es que inconscientemente cuando vivimos un proceso de transformación interno, nos nace, ¿no? Ah, me voy a hacer cambio de look, me voy a cortar el pelo, ¿no? Las uñas de una mujer también reflejan mucho de su personalidad, la piel y lo que pongas ahí como tatuajes y demás. Entonces, poner información de baja frecuencia directamente puede hacer que te poseas por esa información y ya dependiendo si te pones un demonio, pues vas a pasar a vivir con un demonio, o sea, a nivel astral, holográfico, ¿no? Es ujú, lo mismo que si en tu casa, que la casa también es la extensión de la mente, porque en el Feng Shui que estudié con Esthercita, ella nos contaba, ¿no? La casa es la extensión de la mente. Todo lo que tú sí, pongas en tu casa también está en tu campo energético. Si tú en tu casa tienes un póster, un cuadro también de un demonio, eso también va a estar ahí en tu mente y en tu casa. Entonces, hay que cuidar la calidad de la información que ponemos. Un tatuaje puede ser un amuleto de protección, puede ser algo que te traiga fortaleza, que te traiga suerte, o puede ser algo que te posea, que te contamine la información de tu campo energético. ujú, ok. Ale, creo que estabas levantando la mano, ¿no? Te vi. Es que quería contar esto de lo del tatuaje. Es que A ver. una vez en una sesión de mediumnidad estuvo muy impresionante porque el papá del consultante, desde el principio me mostraba una canoa, una canoa, una canoa, y yo le decía a él, tu papá me está mostrando una canoa. Casi al final de la sesión dijo, lo único que relaciono con una canoa es que en mi espalda tengo una canoa que está en la orilla, o sea, como... ¿cómo se dice? Estacionada, parqueada, bueno, ahí, Ujú, ¿sí? Anclada la canoa y al lado hay un hombre, o sea, que me representa, pero está, y él estaba sumido en una depresión horrible, horrible, y la imagen del hombre que estaba era un hombre así, totalmente sin esperanza, con una capucha, y el papá era, dígale, o sea, como, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de esto. Era muy insistente, entonces, bueno, yo le dije, pues es que eso te está transmitiendo, todo el tiempo tienes tatuado en tu piel que estás triste, deprimido, o sea, derrumbado. Haz algo con eso y sí se puede, ¿verdad? Y si se cambia, cambia también la energía. Claro, o sea, tendría que cambiarse el dibujo, reinterpretarlo, tapárselo, quitárselo. O sea, todo nuestro universo es informacional. La información es la base del universo. Dios es información. O sea, es la unidad, es la esencia. Entonces, la información tiene muchas calidades y vibraciones, ¿no? Entonces, hay que tratar en general, nosotros que trabajamos con energías, de que esa energía tenga una información elevada, porque la energía, al contrario de lo que la gente dice, la energía es neutra, no hay buena y mala energía. ujú, Mal dicho decir buena o mala energía. La energía es una espiral que en la física cuántica se conoce como spin, que aparece y desaparece cada 2 o 3 segundos y crea nuestro universo. El universo está apareciendo y desapareciendo, apareciendo y desapareciendo. Entonces, la energía siempre es neutra. Lo que hace de la energía algo es la información que circula a través de esa energía. No es lo mismo la información de la paz que la información del odio, ¿no? Pero la energía es la misma. Por eso es que la Virgen María, o sea, a nivel simbólico, místico, viene a representar la energía. Por eso es que la Virgen es pura y virgen, y lo que está representando es eso. Dios viene a ser el ingrediente uno del universo, que es la información
la Virgen María es la energía y Jesús es la materia. O sea, la Santísima Trinidad es como eh, o sea, es una metáfora de la física cuántica, ¿no? De los ingredientes de nuestro universo. Lo quieren ver de esa forma. Claro. Wow, qué interesante. Y, y fíjate algo, sobre estos portales, los portales del cuerpo físico, está representado por todo lo que llevamos estas puertas de entrada, como los ojos, los oídos. Explícanos un poquito más de estos portales físicos. Sí, o sea, tenemos el campo emocional que les decía que debería permanecer sellado y cuando perdemos el control de las emociones o en los casos que ya mencioné, se abre un portal. Sin embargo, nuestro cuerpo físico ya viene con portales abiertos, que son todos los orificios del cuerpo. Por ende, si quieres conservar la transparencia y lo que llamamos la ecología mágica, o sea, que vibres en una alta frecuencia, que cuides bien tu información, debes cuidar aquello que ingresa por tus ojos, por tus oídos, por tus orificios nasales, por tu boca, por el ombligo y por los genitales. Entonces, cuidar mucho la información que consumes en la televisión, en las películas. Por ejemplo, yo películas de terror no recomiendo ver a menos que sea una película que te va a aportar información valiosa para el trabajo mágico. Hay películas que tienen información muy justa, muy verdadera, como por ejemplo El Exorcista, Omen, todas las películas del Conjuro que son basadas en casos reales, ¿no? Que sirven para estudiar, ¿no? Para quienes practican ese tipo de sanaciones. Pero hay otras películas que, por ejemplo, no sé, Chucky, o sea, todas esas películas que ya son fantasiosas, El Aro, lo que hacen es que tú empieces a imaginar, ¿no? Mientras vas viendo la película, en tu mente, en tu campo energético, vas creando el personaje que quizás nunca existió en la vida real, pero igual en astral existe. Es un ser holográfico. Entonces lo vas como que dibujando en tu mente y de repente, pa, te pegan el susto, ¿no? En la película. El rato que te pegan el susto, abres tu campo emocional, se abre un portal. Y esa información, esa entidad holográfica ingresa en tu campo energético. Se acaba la película y estás, que sientes a la niña del aro en la cocina, que te persigue, que ves la ves pasar, que la sueñas y tal, porque de verdad te poseíste por un ser holográfico. Entonces, si vas a ver una película de terror que sea por un motivo de estudio y lo que yo trato de hacer es romper la cuarta pared, ¿no? Como verle el maquillaje, ah, mira Ujú. cómo le han puesto, que no sé qué, como para no asustarte, ¿no? Como verlo más desde afuera. De ahí, bueno, de los oídos, la música, muchas veces escuchamos, no sé, en Latinoamérica el reggaetón y tal, ¿no? Entonces, es muy difícil escapar de eso al 100%. Sin embargo, puedes hacerlo también desde esa crítica para no programarte, ¿no? Pero igual, tengan en cuenta que nuestro subconsciente está despierto 24/7, hasta cuando duermes el subconsciente está activado, entonces a veces tú no te das ni cuenta y vas escuchando pura información tóxica. Por eso es importante meditar, por eso es importante hacerte terapias de limpieza informacional, reprogramación mental, hipnosis, ¿no? Bueno, lo que comes, hay libros, hay un libro del doctor Sacha de acá de Perú, donde yo leí, me pareció muy acertado, que es más importante los pensamientos que tienes que lo que comes, porque la mayoría de enfermedades son psicoemocionales. Entonces hay gente que de repente se alimenta súper sano, hace deporte y se muere a los 45 años porque tenía desequilibrios psicoemocionales. Sin embargo, sí es importante que la comida esté programada desde el amor, desde la salud, desde la abundancia. De hecho, para quienes cocinan, mientras cocinan ustedes así como si fuesen brujas, ¿no? Ir Ujú. decretando cosas positivas, poniéndole información, porque la comida tiene agua que se programa, el agua también cuando la beben. Nunca jamás tomar un té, un café, si han estado discutiendo con alguien, si han estado escuchando problemas porque les va a caer mal, o estar cocinando con mala onda, Ujú. bendecir los alimentos, por supuesto, el ombligo tapárselo cuando van a lugares que tienen multitudes, conciertos, estadios, discotecas, si van a hacer una limpieza energética fuerte de un espacio, de una persona. Bueno,
lo genital es cuidar, ¿no? Con quién tienes intercambios sexuales. En el caso de los rituales, en algunas órdenes esotéricas se camina en escuadra para cerrar el orificio de atrás, ¿no? Porque eso es un portal muy grande y también taparse la tapa de la cabeza. Eso no es un orificio físico, pero es un portal muy importante. Por eso en las tradiciones religiosas se usa el velo, la kipá, el sombrero, porque acá hay un portal, ¿no? Entonces, si es que van a un cementerio, por ejemplo, ¿no? Si es que van a hacer una limpieza de un espacio, siempre taparse la cabeza también. Ujú, ujú. Interesante, Nikki. Y aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué opinas de información que puede estar encriptada en videos o música que están presentes de forma subliminal? Esto lo pregunta Vanina. Ujú. Sí, o sea, de hecho, bueno, ya no sé quiénes creen en esto, pero nuestros gobiernos están manipulados por extraterrestres, ¿no? Por fuerzas que son ya interplanetarias. Y así como en las películas existen los buenos y los malos, pues acá también, ¿no? Entonces, hay muchos gobiernos que están, la mayoría manejados por reptilianos, por seres que no tienen espíritu, que no reencarnan, que no tienen propósito de vida más que ocupar geográficamente lugares, manipular psíquicamente a personas, a personas que también están rigiendo las leyes del planeta. Entonces, en nuestro planeta se está dejando pasar o es legal tener información que contamina la mente de las personas con el propósito de bajarles la frecuencia de información y que sean mucho más fáciles de manipular, que pierdan su conexión con el espíritu. Entonces, nosotros podemos crear realidad propia y a pesar de que vivimos en una cárcel, en un planeta que está siendo manipulado, podemos crear libertad dentro de esa cárcel. Y para ello es importante que cuides, ¿no? La información de tu entorno. Quizás no lo vas a poder hacer al 100%, pero sí estar mucho más atento de eso, ¿no? De qué consumes. Hay música muy bonita, hay música medicina, ícaros, ¿no? Música que realmente te sana. Ujú, ujú. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede proteger el ombligo? Ujú, Piedra. eh, ujú. Claro, te puedes tapar con una curita, con una cinta. Hay quienes se ponen un cuarzo chiquitito en el ombligo. Para quien le resulte incómodo, hay ombligueras. O sea, tengo una amiga, por ejemplo, que las hace bien bonitas con obsidiana. Entonces ujú, hace la piedrita y hace un tejido de hilo rojo que te amarras atrás, ¿no? ujú, ujú. Entonces, usualmente en rituales uno usa la ombliguera y también usas las mujeres un fajín para el útero. Ujú, Sí, en Cosmovisión Andina también le dicen chumpi, ¿no? La banda, ¿no? ujú, Con una obsidiana, una piedra. Así que bueno, ujú. interesante. Acá hay otra pregunta. ¿Estás de acuerdo en el alto porcentaje de seres sin alma o portales orgánicos que habitan este planeta? Se dice alrededor de un 70%. Lo pregunta Vanilla. Ujú. Sí, o sea, no te sabría decir el porcentaje, pero sí, en nuestro universo hay muchas dimensiones y en el plano astral hay flora y fauna. Hay seres trascendidos que no han llegado a la luz, que todavía están en la quinta dimensión, que no ascienden, que no tienen un juicio final porque no piden ver la luz, porque están oscurecidos por el tipo de muerte que han tenido o el tipo de vida que han llevado, que han sido suicidas, homicidas, personas con adicciones, con asuntos pendientes, venganzas, etcétera. Y ustedes saben que nosotros pasamos a la muerte con el mismo nivel de conciencia que teníamos en vida, con las mismas actitudes, los mismos pecados. Entonces, son seres que están perdidos y también en el astral hay seres, o sea, animales astrales, incluso los extraterrestres tienen robots y animales robots que nosotros no conocemos. Por ejemplo, hay uno que se llama medusa, hay serpientes que poseen a las personas y les ponen implantes y les manipulan psíquicamente. No a cualquier persona. Normalmente las personas manipuladas por extraterrestres son personas que tienen acceso a información de valor. Por ejemplo, personas que trabajan en los gobiernos, personas, a veces no la misma persona que trabaja en el gobierno, sino la pareja, ¿no? Personas que circundan círculos elitistas o
donde hay personajes importantes, porque ¿qué sucede? Que hay ahorita una guerra, una tercera guerra mundial que se está librando entre fuerzas extraterrestres, donde el propósito es exterminar a la raza humana y traer a la Tierra, o sea, ocupar a la Tierra por una raza híbrida, que es entre reptiliano y humano, ¿no? Entonces, para que pueda vivir en un plano físico, pero sirviendo a los propósitos de ellos. Entonces, claro, hay muchas personas que tienen puestos implantes, chips, hay personas que tienen pegados animales astrales extraterrestres, como estos robots que les cuento. Hay personas que tienen grises, que son una raza como el típico emoticón que vemos en el teléfono. Los grises trabajan para los reptilianos, son sus tropas. No tienen mucho libre albedrío, son muy fáciles de manipular. Entonces, los reptilianos, cuando quieren manipular psíquicamente a una persona, le ponen aparatos y además, para bajarle la frecuencia, le meten grises, porque los grises sí caben dentro de nuestro campo energético humano. En cambio, un reptiliano muchas veces son tan grandes que no entran. Em, y hay muchas personas, o sea, yo diría, ahí sí diría sí, un 70% que están poseídas, ¿no? De muertos. Es muy común que las personas tengan muertos. Por ejemplo, todas las personas que han tenido intentos suicidas están poseídas. Ninguna persona libre en su conciencia intentaría atentar contra su vida. Hay personas que tienen más de un muerto, tienen muchos. Por ejemplo, el 80% de casos de esquizofrenia no es esquizofrenia, sino es posesión, sobre todo si no ha nacido así la persona. Hay casos de esquizofrenia vera cuando es como decirles en la computadora hay un virus, ¿no? Que la persona nace así, es parte de los errores del sistema. Sin embargo, la mayoría de casos que se da en algún momento de la vida, y si uno les pregunta a estas personas a partir de cuándo empezaste a vivir, escuchar estas voces, ver a estas entidades, normalmente van a ser a partir de episodios de, por ejemplo, una ruptura amorosa, un duelo, o sea, momentos donde abrieron su campo emocional, ¿no? Donde perdieron el control de sus emociones, quizás son personas débiles de voluntad o personas jóvenes, y entonces de ahí ingresan estas entidades y mientras más tiempo pasa, más controlan la psiquis, los pensamientos y la voluntad de estas pobres personas, ¿no? Ujú, ujú. Interesante lo que cuentas, ¿no? Eh, recuerdo, y hablando justamente de los poderes políticos, justo acá Alejandra está preguntando, a mí me gustaría que nos comentaras de qué se trata el entrenamiento que tuviste con tu entrenadora rusa, por favor, dice Ale. Interesante. Sí, Al menos bueno. algo de las cosas que se ven, a ver, desde dentro, ¿no? Y que los demás pues ignoran prácticamente todo este fortín o lis energético. Ujú. Mm. Claro, bueno, yo ahí ingresé primero como paciente. O sea, yo tenía 19 años y estaba buscando a alguien que me haga Reiki, que me haga alguna terapia energética, porque había tenido una ruptura amorosa y le pedí ayuda a mi hermana mayor, que mi hermana mayor es terapeuta, si no terapeuta, ya hace regresión a vida pasada. Entonces, yo en ese momento no era todavía terapeuta holística, entonces dije, le voy a pedir ayuda a mi hermana. Y mi hermana me dice, te voy a llevar donde alguien mejor. Bueno, fui. Me costó mucho llegar, me perdí, eso es parte de que yo en ese momento no estaba, o sea, estaba contaminada en el campo energético. Y bueno, me costó mucho llegar, finalmente llegué y cuando llegué, en lugar de recibirme una persona, me recibieron como 8 personas, todas me miraban. Y yo en algunas reconocí como una especie de brillo en los ojos, ¿no? Que era como seres especiales. Y todo el tiempo me pusieron una lámpara aquí en el ojo y me sentaron y me empezaron a hacer preguntas, ¿no? Entonces ellos me estaban estudiando el iris y todo, ¿no? Al terminar esa sesión que duró como 4 horas, me dijeron, bueno, que me mandaron básicamente a cambiar muchas cosas en mi vida, a mudarme, cambiar mi dieta, dejar hábitos, etcétera, etcétera. Entonces, yo apenas la vi a esta maestra, me nació un amor como de mamá e hija. No la había visto nunca, pero sentí como esas ganas de abrazarla, como un amor, así, un calor. Y yo le dije, yo quiero estudiar contigo, porque yo había antes de eso leído muchos libros esotéricos, ¿no? De Papus, de Cornelio Agripa, o sea, textos que, o sea, era mi hobby, me gustaba, yo estudiaba otra carrera para entonces.
Y nunca me imaginé en mi vida que yo iba a encontrar una maestra que me enseñe esas cosas, ¿no? Pero dicen que cuando el alumno está preparado para ser el maestro, entonces yo le rogué que me dé clases y ella me dijo, si tú haces todo eso en 2 meses, te hacemos una ceremonia de limpieza de iniciación y puedes entrar, pero solo si haces esas cosas. Me costó un montón, o sea, de hecho tuve un momento de quiebre, me acuerdo, porque me estaba separando de este primer enamorado, me dio un ataque de pánico, la tuve que llamar a ella, me calmó me hizo hacer un ejercicio que en 10 minutos me calmé. Este, bueno, fue duro, al final lo logré, me recibió, me hicieron una ceremonia de iniciación donde bajó un estado de hipnosis y, o sea, eran como 7, 8 personas que estaban trabajando en mi campo energético, me limpiaron y yo cuando salí de ese lugar la primera vez fue como si hubiese vuelto a nacer. O sea, me acuerdo que vi el sol y no sé, yo creo que antes estuve o deprimida o contaminada porque yo de verdad que veía el cielo y era como ver cartón, o sea, no sentía la conexión que siento ahora. Y en ese momento sentí que vi como la luz, sentí como fue un nuevo nacimiento. Y bueno, ahí dentro de la orden nos dividíamos por niveles, por grados, ¿no? Al principio no podíamos opinar, o sea, todo el primer año no opinabas nada, simplemente escuchabas, tomabas notas, la maestra nunca te daba un material de estudio, simplemente hablaba, 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 y eran clases de 4 horas, ¿no? Al punto que te ardía la tapa de la cabeza. Nunca he vuelto a sentir esa sensación de que me arda acá en una clase de ningún tipo. Y mientras más cerca te sentabas de ella, mejor, porque ella decía que son las vibraciones de su voz lo que ingresaba en ti. Entonces, en esta orden no podías entrar a menos que sea por una invitación. Normalmente, quienes estaban ahí llevaban a sus parejas, porque también a medida que tú ibas creciendo en conciencia, ibas a ver a tu pareja y decir, ¿qué hago con esta persona? Entonces, la idea era incluirlos. Y bueno, ya después en el segundo año podías opinar, podías dar tu opinión y de hecho tenías que hacer preguntas, siempre hacer preguntas. Y ya después, a partir del tercer año, empezabas a trabajar. Todos los viernes y sábados recibíamos casos de personas que tenían posesión, esquizofrenia, adicciones, casos muy graves de personas que literal ya habían ido a todas partes y no sé ni siquiera cómo llegaban a nosotros, porque nosotros no hacíamos publicidad, tenían que llegar y les atendíamos a través de magia ceremonial. Magia ceremonial son siempre más de 7 personas, donde cada uno tiene un rol. Entonces, en base al estudio de tu numerología, de tu psicomatriz, se veía talento para qué tienes, ¿no? Había personas más energéticas que tenían el talento de la cifra 2, del 4, que es pasar energía a través de las manos, que probablemente acá los que hagan Reiki o ese tipo de terapias lo tienen. Había las personas, como en mi caso, que teníamos más talento para ver en astral, que tenemos el talento de la clarividencia o el poder mental. Entonces, em, nosotros íbamos bajo un estado de hipnosis profunda que nos guiaba la maestra a ver qué sucedía en el campo energético de la persona. O sea, primero se frenaba la persona, que es decir, se dormía su software, quedaba su glándula pineal activada, solo obedecía órdenes del guía, que era la maestra, y entre 4 o 5 personas veíamos qué pasaba en el campo energético. Cuando estás frenado, cuando estás en ese estado, como decirles desdoblado, tu voz es como si estuvieses borracho, es como hablas muy bajito y casi no se escucha, entonces tiene que haber un asistente. El asistente va escuchando la opinión de todos. Entonces, supóngase que esa persona está poseída por un muerto que fue un militar. Entonces, yo de repente voy a ver una bota de militar, otro va a ver la guerra, otro va a ver el nombre de la persona. Entonces, juntos, entre todo lo que se va escuchando, se va sacando un diagnóstico, ¿no? Y después están los energéticos. Los energéticos son los que trabajan con las manos, ¿no? Con la energía solar, entonces, y terrenal. Entonces empiezan a trabajar. Nunca se toca a la persona, todo es sobre su campo energético. Y solamente en el momento donde ya tiene que salir esa información a otras dimensiones, darle camino, se abre portal. Se abre portal, se sella. Y la maestra, mientras tanto, trabaja siendo hipnótica y también con mudras hablando con el genio de la tierra. Y ya, ¿no? Entonces, después de esa terapia, las personas dormían un día y medio, quedaban cansadísimas. Y ha habido casos así literal que se han manifestado entidades muertos, extraterrestres, o sea,
cosas múltiples, a veces extraterrestre, muerto. Hay personas que están poseídas por seres que nunca han existido, por entidades holográficas, por plantas, o sea, por cosas raras que a veces uno dice, ¿cómo puede ser posible? Pero sí, un caso, por ejemplo, y me avisan si me estoy explayando mucho. Un caso, por ejemplo, de una señora que no encontraba pareja hace muchos años, ¿no? Y era su sueño encontrar el amor, nunca había encontrado el amor. Y era una persona que decía que siempre veía un... Ah, no, nosotros fuimos a ver en su campo energético qué le pasaba y todos veíamos como una especie de guerrero, ¿no? Veíamos el escudo, la armadura, un hombre que la agarraba ella de la cintura, o sea, como que ella tuviese una pareja en astral. Y ella decía que cualquier relación que tenía siempre se iba abajo, siempre algo pasaba, ¿no? Como que la saboteaba y demás, ¿no? Entonces todos veíamos que tenía un guerrero en su campo energético. Entonces le preguntamos, ¿tú has tenido algún pariente que ha fallecido, que ha sido militar, que ha estado en la guerra, alguna cosa? Decía, no, 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 no. Y decía, lo que sí es que a mí sí me hubiese gustado que mi pareja sea así, o sea, que mi pareja sea alguien que sea muy masculino, muy aguerrido y tal. Y empieza a comentar, porque siempre antes de la ceremonia, cuando era necesario hacer la ceremonia, no siempre, había una charla mágica, ¿no? Donde se averiguaban estos datos. Entonces ella nos dice, "Pero porque yo desde pequeña soy fanática de un libro que es El Caballero de la Armadura Oxidada. Y tenía un libro destartalado, literal, que lo tenía desde que tenía 8 años en su cartera. Y decía, y este libro a mí me acompaña a todos lados y yo siempre que estoy mal leo el libro. Me lo he leído infinidad de veces. Y como que qué interesante, ¿no? Entonces, de ahí nos empieza a contar, le preguntamos, ¿no? ¿Y cuándo fue la primera vez que leíste el libro? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Entonces, nos dice que sus papás siempre peleaban en la casa. Peleaban, había mucha violencia y que ella se resguardaba leyendo este libro y ella sentía que el guerrero la protegía. Entonces, desde los 8 años, ella fue creando holográficamente esta entidad como parte de su vida, como un protector, al punto que era como que se volvió su pareja, y en astral lo tenía al guerrero, de tanto darle energía, 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 y al final eso era lo que hacía que saboteara sus relaciones de pareja. Entonces, hay casos así loquísimos, que uno se puede poseer incluso de entidades holográficas. Wow, claro, ¿no? Y esto justamente me hace pensar de que también cuando tenemos pensamientos, ¿no? La energía del pensamiento va creando una imagen de algo, ¿no? Le decían los tulpas, no sé si esto también te resuena. Ujú. Y hablando justamente de esto, ¿no? De conectarse con estas héroes o entidades, ¿no? Holográficas, eh, ¿cómo definirías tú el poder del pensamiento? Ujú. Sí, bueno, la mente es poderosa para lo bueno y para lo malo. Entonces hay que cuidar mucho nuestro diálogo interno. Eh, los pensamientos vienen a ser influcus, les decimos, o sea, influjo trae la palabra influjo en español, es una palabra latina. ¿Una información? ¿Algo Ajá, así? es información con energía, eso es un pensamiento. Es una entidad cerrada, tiene fronteras, como una bola, una burbuja, un orbe que tiene información con energía. Y como les decía, la energía es neutra siempre, lo que hace que ese influx tenga una vibración diferente a otra es la calidad de la información. Entonces, si yo tengo el influx de la gratitud, sería un influx positivo, interno, porque lo estoy creando yo, o si tengo el influx de la vergüenza, sería un influx de baja frecuencia negativo interno, ¿no? Y en mi campo energético va a haber influx internos positivos y negativos, como va a haber influx externos positivos y negativos, que es los pensamientos de las personas que logran ingresar en mi campo energético, que también son de calidad positivo o negativo. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y alguien me dice, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Que tengas un excelente día, que te vaya bien en tu examen, me está enviando un influx interno positivo. Y eso alimenta positivamente mi campo energético. Si yo voy manejando en la calle y me insultan, eso es un influx externo negativo. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos o sea, tratar de no dejar que los influx externos negativos ingresen,
aplicando, por ejemplo, alguien me insulta y yo en lugar de responderle el insulto, voy a blindar mi campo energético, estoy transparente, ver los espejos, o sea, tratar de usar alguna técnica para que eso no ingrese. Si ya ingresó, porque supóngase una discusión, ¿no? Ya ingresó ahí lo que ingresó, entonces, ¿qué pasa? Que puedo en estado de relajación profunda, en estado de meditación, transmutar la información de los influjos internos o externos negativos. Entonces, cuando una persona, supónganse, hablan mal de ustedes, ¿no? Digamos que alguien está criticándole, difamando cosas de ustedes, entonces ustedes lo que hacen como magos es tomar esos influjos, le cambian la información y reprograman. Y dicen, toda esta información de envidia, supónganse, o de críticas de tal cosa, las cambio a salud, las cambio a amor, las cambio a abundancia, les cambio a lo que ustedes quieran. Entonces, mejor que la gente hable de ustedes, mejor que les envíen energía, porque si ustedes saben transmutarla, eso a ustedes les puede servir para mejor, ¿no? Ujú. Lo mismo que con ustedes. Entonces, cada tanto hay que tratar de hacer algún ejercicio para revisar en un estado de hipnosis leve cómo está mi campo energético, qué influjos encuentro. A veces viene de nosotros los ataques energéticos, ¿no? Nuestros pecados capitales, la pereza, la envidia, la lujuria, la avaricia, la soberbia, la envidia, la gula. Entonces también puedo cambiar eso, ¿no? Claro, claro, interesante. Y si alguien piensa mucho en ti, puede crear una imagen holográfica de ti y que cuanto más pensamiento, más poder se le da a esa imagen holográfica, puede finalmente influenciar sobre la persona a quien le piensa. Ujú, sí, o sea, en Realmente. astral, si yo digo aquí hay una manzana, aquí aparece una manzana. En astral es el mundo de la mente y las emociones. Entonces, si yo, como esta señora, ¿no? Empiezo a pensar en el caballero de la armadura oxidada y es que me protege y se me resguarda y es mi amor platónico, me voy a poseer por esa entidad. Lo mismo que si empiezas a creer que en tu casa hay el duende y le das información y le das energía y también va a existir en astral. Y de hecho, cuando un grupo de personas cree en una entidad holográfica, la Virgen de Fátima, el chupacabras, el diablo, se puede manifestar por un momentito en el plano físico, ¿no? Entonces, los seres astrales, o sea, por reglas verticales, en dimensiones uno puede subir 2 dimensiones y bajar una. Por eso es que nunca vas a ver un extraterrestre por 10 horas manifestándose en el plano físico. Va a aparecer un ratito y de ahí va a desaparecer. Como cuando tú te desdoblas y vas al plano astral, no estás todo el día, estás un rato y vuelves. Entonces, quien está en astral dice, ah, me parece haber visto un ser humano y desapareció. Igual desde acá, ¿no? Entonces, sí, o sea, todo lo que nosotros pensamos en astral existe. Y si alguien piensa mucho de ti, probablemente le vas a soñar o te vas a acordar de esa persona o vas a ver una película donde aparece su nombre o cosas así, ¿no? Ujú. ¿Y es lo mismo el ataque psíquico o el ataque psíquico ya es con una intención, digamos, de una densidad baja de energía, digamos, lo malo, ¿no? Lo más denso. Ujú. Claro, un ataque psíquico es con intención de hacer daño. Un ataque psíquico puede ser desde la envidia, desde juzgar a la otra persona, desearle el mal, odiar, hasta ya tomarse el tiempo, la energía y el dinero de ir donde un brujo o bruja que le haga un ataque, ¿no? O sea, un entierro, un amarre y esas cosas. Entonces, si la maledicencia es reiterada, o sea, si una persona todos los días de tu vida te tira mala onda, o te desea el mal, no hace falta que vaya donde ningún brujo, o sea, igual eso es un ataque psíquico. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién nos juntamos, en quién depositamos nuestra confianza. Ujú, ujú. Ok. Bien. Y cuando hablamos, bueno, un poquito de los egregores o la manipulación masiva, la manipulación de, ¿no? Masas, cómo darte cuenta, ¿no? Que estás en, en este grupo, digamos que es fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a poner algo, por ejemplo, lo que está pasando ahora, ¿no? Con las elecciones, los pensamientos, ¿no? Se ven divididas dos ideologías, dos partidos, y cada una con una densidad de energía, se siente en el ambiente, no sé si quienes viven aquí también lo sienten,
cómo darte cuenta y cómo salir de ese loop, ¿no? Energético masivo. Ujú. Sí, bueno, nosotros tenemos los pensamientos, que ya vimos que son los influcus, que son información y energía, y tenemos los egregores, que es lo mismo, pero a nivel colectivo. Entonces, un egregor es una masa de información con energía alimentado por un grupo de personas. Entonces, casi todo, sí, todo en nuestra vida está dentro de un egregor. Por ejemplo, depende del estilo de música que escuches. Tú puedes dar tu energía y tomar energía del egregor de la música clásica, del jazz, del reggaetón, de la cumbia, del rock and roll, de lo que a ti te guste. Entonces tú entras dentro de ese egregor. De repente ya te deja de gustar ese estilo de música y pasas a entrar en otro egregor. O dentro del egregor de una religión, de un partido político. Si, por ejemplo, consumes McDonald's, estás dentro del egregor McDonald's. Si te gusta Madonna, dentro del egregor Madonna. Si estás dentro del egregor de yo soy, supongas, ecuatoriana, o yo soy holística, o yo soy. O sea, todo eso es un egregor. Entonces, hay egregores que manipulan tu mente, ¿no? Em, y hay egregores que son compatibles con otros egregores. Por ejemplo, el egregor reggaetón va a ser compatible con el egregor sexual, ¿no? Entonces, hay egregores antagónicos que chocan, ¿no? Por ejemplo, el egregor de la última moda va a chocar con el egregor de la pobreza, ¿no? Hay egregores que manipulan las mentes, por ejemplo, el egregor del nazismo. Si tú entras dentro de ese egregor, entonces vas a exterminar o estar en contra de los judíos, supóngase, ¿no? Entonces, hay egregores tan peligrosos que hacen que las personas realmente pierdan su voluntad, que les entreguen toda su energía, ¿no? Por ejemplo, el egregor de alguna secta, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en qué egregores entras. Como nuestro planeta es como una especie de telaraña de egregores, ¿no? E iluminarte es difícil porque salir de esa telaraña Mm. es dejar de identificarte con eso, es saberte como un ser infinito, porque todo, si no, estás dentro del egregor de la edad que tienes, de la nacionalidad que tienes, del rubro en el que trabajas, eres hombre, mujer o no binario, lo que sea. Entonces, todo es un egregor. Entonces, la idea es que para poder escapar de los egregores y de la manipulación psíquica de los gobiernos y el planeta, ingreses en el único egregor que es consciente de que existen los egregores, que es el egregor de la magia. El egregor de la magia es el ojo que todo lo ve. Entonces, ingresando en ese egregor y haciéndote consciente, como ahorita lo están haciendo, sales de esos egregores, aunque existas en este mundo. Hay personas que intentan escapar de esos egregores entrando en otros. Por ejemplo, en la religión cristiana, cuando te haces monje, haces votos, entonces renuncias a tener posesiones, te cambias el nombre, te cortas el pelo, ya no tienes pareja, no tienes descendientes, o sea, como que intentas borrarte para no entrar en los egregores y alcanzar la iluminación por ese sistema, pero entras a un egregor mucho más fuerte, que es el egregor religioso, y específicamente de la religión en la que estés. Entonces, lo que propone la magia es iluminarte a través del mundo. O sea, sin tener que irte a los Himalayas, sin tener que escaparte de la sociedad, sino viviendo una vida acá, teniendo pareja, hijos, trabajo, etcétera, manejando dinero, teniendo relaciones sexuales, escuchando reggaetón de vez en cuando. Entonces, tienes que iluminarte a través del mundo, que es más difícil. Sin embargo, lo puedes hacer si es que ingresas en el egregor de la magia y eres consciente y estás despierto y no dejas que toda esa información entre sin filtro, sino que empiezas como a poner en un colador que dejas entrar y que no. Y nunca te identificas al 100%. O sea, pues si yo disfruto de el rock and roll, pero no es que soy rockera y que ese es o sea, sí, cuesta la camiseta, ¿no? Entonces, nada de fanatismos, nada de identificaciones así a lo bruto, porque eso hace que tu mente se atrape en el egregor. Ujú. Interesante porque, como dices tú, ¿no? De alguna manera estos egregores también representan a estos artistas y cuanto más seguidores tienen, claro, son las estrellas, uno les da la luz, no es que ellos representen la luz per se, ¿no? Por sí mismos. ¿No? Nosotros quienes les damos los likes o los seguidores, ¿no? Para esta energía que de pronto
a veces son iconos que no te llevan a algo, digamos, eh, más nutritivo, más evolutivo, y de pronto están todos ahí metidos sin saber realmente que es también porque están en una semihipnosis de seguimiento eh, ciego, ¿no? Ujú. Claro, y eso no quiere decir que no puedas ir a una misa católica porque se casa tu mejor amigo. Vas, atiendes la misa, pero no es que yo soy católico a morir y que no, o sea, vas, lo ves, pero lo ves desde afuera. Puedes ingresar a una orden esotérica, puede ser Cruz, pero no decir, ah, que yo. No, o sea, yo soy un ser infinito y no me caso con nada. O sea, simplemente soy un ser en evolución, porque cuando ya te vas del plano físico, o sea, cuando ya mueres, lo difícil de desprenderte del plano físico es salir de los egregores. Esa es la prueba, es soltar el ego. El ego es el que se identifica con los egregores, pero el alma está más allá. Y el alma sabe que eres infinito y que en esta vida eres terapeuta holístico, medium, y en otra vida serás, qué sé yo. Entonces, esa es la prueba, ¿no? Wow. Y bueno, no sé si alguien quiera tener una pregunta de si para que quieran copiarla o si no para levantar la manito. Eh, Mientras tanto, yo tengo una, nosotros somos medium y recibimos también información de los egregores, de aquellos que también partieron, ¿no? Y es un intercambio de energía que muchas veces hasta uno puede físicamente terminar cansada, ¿no? Me imagino que también todo esto que hablabas tú de la apertura del campo, si hay fugas en el campo mórfico, astral, también nos va a afectar y también tomamos esa información que no es nuestra, ¿verdad? Ujú. Claro, hay que tener mucho cuidado, o sea, sobre todo cuando estás tratando, lidiando con estas entidades de bajo astral, de no tener miedo, de no Ujú, tener miedo, porque cuando te enfrentas a estas entidades, no sé si les ha pasado que empiezan a surgir pensamientos tuyos de autosabotaje, ¿no? O empiezas a pensar, como que te atacan psíquicamente, o sea, empiezas a pensar, no sé, supónganse que a ustedes les da tienen inseguridad con su peso, tienen inseguridad o tienen un daddy issues o tienen algo así como que la entidad te va a empezar a hablar de esas cosas, ¿no? Como en las películas, o sea, literal te va a empezar a tocar para que bajes tu frecuencia y el rato que bajas tu frecuencia y te asustas, porque asusta hablar con un ser poseído, o sea, de repente te salen con cosas bien densas, entonces ahí entran, ¿no? Entonces, la mediumnidad, para mi punto de vista, es peligrosa, o sea la magia en sí es uno de los trabajos más peligrosos a nivel de contagio energético, junto a los astronautas y las personas que trabajan en cárceles o cementerios. O sea, son los trabajos donde más te puedes cargar. Entonces hay que cuidar mucho y de vez en cuando ir, no sé, en mi caso, a mí, por ejemplo, me funciona tomar plantas sagradas, ayahuasca, temazcales, o sea, ceremonias donde realmente hay una purificación así profunda, ¿no? Porque a veces no te das cuenta y de repente esa entidad que tú le sacaste a una persona terminó entrando en ti. ujú, Hay que tener mucho cuidado. ujú, ujú. Qué bueno, gracias, Miki. Aquí nos pregunta Fabi, ¿qué nos recomiendas para los adolescentes que juegan esos videojuegos? Mi pregunta es como madre de un adolescente. Ujú. Bueno, igual que todo, ¿no? Cuidar la información porque los ojos, los oídos son portales y a veces en los videojuegos que son muy violentos también te asustas. Yo vi un caso ahí en la orden de un chico que tenía esquizofrenia, que no era esquizofrenia en realidad. Y cuando le preguntábamos cuándo empezó todo, él se acuerda clarito, porque la mayoría de personas se acuerdan clarito cuándo fue el momento. Y él dice que estaba jugando a los videojuegos y que él vio una de las entidades del videojuego salir de la televisión e ingresar en él, así tal cual nos contó. Y ya después de 4 años de esta posesión, que fue cuando le conocimos, este chico tenía dos personalidades súper marcadas. Entonces tenía el que era él, que era súper obediente, súper como que tenía medio mamitis, o sea, como que vivía con su mamá, la acompañaba al mercado a hacer todas las cosas, o sea, ayudaba en todo en la casa, limpiaba. Y tenía el otro ser, que era el de los videojuegos, que se la pasaba echado en el sillón, no hacía nada, literalmente no ayudaba en nada, le cambiaba el tono de la voz, o sea, y cuando le preguntábamos, él decía que qué sentida vino de ahí, ¿no? Cuando era él. Mm, inter- Entonces, es peligroso como igual también he escuchado casos que salen de la tele. Sí, porque son portales, ¿no? La tele son unos portales también. Ujú. Ujú.
Claro, entonces no quiero ser mala onda de que quítale los videos, pero más que nada cuidar la información, o sea, ver, ¿no? ¿Qué está viendo tu hijo? Si son puros demonios. Hay, por ejemplo, ¿no? Creo que se llama Call of Duty, un juego que es de ir y matar a no sé quién. O sea, ese tipo de cosas son horrendas porque el chico que juega se identifica con el asesino. O sea, está tomando el programa de un asesino en su mente. O sea, es terrible. Sí, Pero hay otras cosas que son más inocentes, ¿no? Que claro. todo. Wow. Gracias, Niki. Aquí me pregunta Vani, los códigos de Grabovoi, ¿podrías explicar algo de esos códigos? Uy, sí, pues esta información de Grabovoi. Eh, Bueno, yo no soy experta en eso, Estercita. Sí. sí, pues, No conozco mucho más que lo que Esther me ha contado, que son los códigos sagrados, que de hecho sí, o sea, conozco, he usado un par de veces en la pandemia esos códigos, sé que funcionan muy bien, porque nuestro universo es informacional, como decíamos, y todo está basado en el lenguaje, por eso al principio era el verbo, y el lenguaje o la palabra se, digamos, vendría a ser, sí, segunda dimensión. Y lo más cercano a la fuente, a la matrix, no es el lenguaje ni las palabras, sino los números. Entonces, como que está la esencia, los números, las palabras, la materia. Entonces, todo al final se traduce en códigos. De hecho, hay una ciencia oculta que se llama gematría, que analiza el valor numérico de las palabras. Y la Kabbalah, que es la religión ujú, mística de los judíos, está todo basado en esas equivalencias numéricas. Entonces, digamos que Jesús da 7, Mesías da 7, Hijo de Dios da 7. Entonces, Mesías es el Hijo de Dios y el profeta y tal, ¿no? Entonces, sí, o sea, los códigos son, yo no sé cómo llegan, nosotros me imagino que los canalizan, pero sí. ahí la Estercita sabe más de eso. Sí, sí, hay un poco de todo. Bueno, los números tienen mucha energía, pues, ¿no? Es cierto, las vocales y las consonantes, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Acá tenemos otra también de Mar. ¿Cuáles son las formas o terapias, por llamarlo de algún modo, que implementáis para realizar la sanación o ayuda? Bueno, yo en lo personal, el coaching, ¿no? Que se basa en dudar de tus creencias, o sea, replantear tus creencias limitantes. También trabajo con limpiezas energéticas, hago alineación de chakras. Hago rituales, utilizo mucho la velomancia, el uso de las velas. Hago, bueno, me dijiste terapias para. Las formas, ¿cuáles son las formas o terapias, por llamarlo de algún modo, que Ujú. implementas para realizar la sanación? Ah, ya. Bueno, yo me limpio mucho con huevo, me limpio y hago, bueno, también he participado organizando temazcales, que me parece bien poderoso, eso lo aprendí aquí en Perú. Porque es la medicina con los elementos, o sea, directamente sueltas a través del sudor toda la información, y sobre todo nosotros que nos cargamos con los clientes y con nuestra propia vida y botas todo, las plantas sagradas. Yo no doy plantas sagradas, pero sí como paciente lo busco, lo hago y también ayudo a veces a organizar ceremonias. Y después, bueno, con huevo, en lo cotidiano, yo me limpio con huevo, porque el huevo copia la estructura del ser, ¿no? La yema es el cuerpo físico, la clara es el campo energético y la cáscara el emocional, de ahí lo interpreto. La alineación de chakras yo la hago no solamente con péndulo y cristales, sino que hago una reprogramación, porque la idea es que la persona no vuelva por lo mismo, o sea, que realmente cambie los hábitos y las creencias que le están llevando a desalinearse, entonces que tome conciencia y haga una reprogramación. De ahí trabajo con el huevo de obsidiana, que es un cristal que se utiliza intravaginalmente para sanar el útero. Y después ya trabajo solo a nivel de información, ¿no? Con las cartas astrales, el tarot, o sea, como guiando a la persona, dando clases de esto que le estoy contando. Ujú, ok, wow. Bastantes cosas, Nikki, ¿ah? Eh, y Alejandra tiene otra pregunta. ¿Qué te gustaría compartir con nosotros que sientas que es el mensaje que tú compartes para la evolución? Bueno, bueno, primero agradecerles por hacer el trabajo que hacen cada día, tanto en sus casas como con sus pacientes. O sea, cada vez somos más los trabajadores de la luz y hay que seguir sembrando conciencia.
Es un trabajo difícil. A veces solamente cada uno internamente sabe las batallas astrales que uno pasa. Y también decirles que no tengan miedo, porque nosotros nos enfrentamos a veces a fuerzas muy oscuras, a demonios, a entidades que realmente quieren corrompernos y te van a intentar tocar desde tus pecados capitales. Entonces, ser bien consciente de cuáles son esas debilidades que tienes, porque desde ahí es de donde pueden controlarte, entrar. Y saber pedir ayuda muchas veces como magos o como terapeutas, bueno, al menos yo no confío mucho en cualquier persona, entonces es importante tener a otros hermanos que tú confías y que te pueden ayudar en momentos donde te sientes cargado, o sea, no tener miedo de pedir ayuda, regularmente hacerte limpiezas y cuidar mucho tu ecología mágica. O sea, no sirve de nada que sahumes el espacio antes de trabajar, si después te acuestas con cualquier persona, si después dejas entrar a tu vida a cualquier amistad, o sea, como que ser bien conscientes de la ecología mágica, porque al final eso es tu protección, ¿no? O sea, y el amor es la mayor protección, entonces tener siempre buenas intenciones, no hacer, por ejemplo, desdoblarte o cualquier ejercicio solo por mera curiosidad, por, no sé, por desarrollar habilidades psíquicas, sino siempre y con una intención basada en el amor a los humanos, con intenciones positivas, porque esa es la protección que vas a tener estando en el plano astral. Entonces, eso y estudiar bastante, o sea, yo no soy de esas que creo en que una persona nace con el don y ya, y entonces puede atender gente, o sea, hay muchas personas que nacen con dones, seguramente muchos de ustedes tienen dones, pero los dones hay que desarrollarlos y hay que estudiarlos y hay que tener también guías, ¿no? Para no ser canales después de contaminación o trabajar solo por la intuición. La intuición es maravillosa, pero yo creo que hay que unir corazón y cabeza, ¿no? Para ser excelentes magos. Claro, wow. Bueno, de verdad que más que agradecida, Nikki, gracias por toda la información. Estoy segura que hay mucho más que compartir. Ya buscaremos un momento porque de verdad tienes una enciclopedia de mucha experiencia, sobre todo de ayuda y compartir. Y en nombre de la Clínica de Medios queríamos agradecerte de verdad por tu valioso tiempo y por todo lo que nos has otorgado. De verdad que ha sido bastante, estoy feliz de tenerte y de volverte a ver y siempre tratando de ayudar y con estos comentarios, ¿no? Como dices tú, el amor es la herramienta invencible y eso es lo que finalmente nosotros como personas de servicio y obviamente servicio que también llega para nosotros, pero nosotros también estamos en este camino. Así que de todo corazón, Nikki, no sé si alguien más quiera decir algo, acá agradeciéndote, Eve, Vanina y todos los que estamos aquí, y gracias por todo, de verdad que nos llevamos bastante amor de ti, bastante buena vibra, y bueno, será para alguna próxima oportunidad que estoy segura que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Yo amo hablar de esos temas. Es mi hobby, literal, y mi trabajo, gracias a Dios. Así que un gusto conocerles y bueno, ojalá ya la vida nos cruce en algún otro momento. Así será, amén. Muchas gracias. Gracias, Nicole, cuídate Gracias. mucho.